En este video te voy a explicar qué es la genética y cómo funciona. Además te voy a enseñar cómo lo puedes utilizar y aprovecharlo al máximo. La genética es un nuevo apartado en el editor de subespecie que crearon los desarrolladores y te permite poder modificar las estadísticas de las unidades. Por ejemplo, los rasgos que puedes modificar con la genética son la salud, la armadura, la velocidad de la unidad, el daño de las unidades, cuánto es la velocidad de ataque, la diplomacia, la estrategia, la administración, la inteligencia, la edad de vida o esperanza de vida, potencial reproductivo, la cantidad de hijos máximos que puede tener y la estamina. Existen cromosomas, he visto hasta máximo 4 según las subespecies, y estos varían en tamaño. Por ejemplo, aquí podemos ver uno más grande, pero también podemos encontrar un losigénico más pequeño, o también podemos encontrar un losigénico más grande. Esto varía según las cosas. Entonces vamos a empezar explicando cómo funciona o cuáles son los mejores rasgos de la reserva genética. Siempre los mejores rasgos serán estos, los que te dan más estrategia, más administración, más estamina. Es una forma fácil, pero una forma de aprovechar también al máximo es esto. Ves que hay varios rasgos. Por ejemplo, si tú vas acá, por ejemplo, ya se unió con un verde y ya este se convierte en dorado. Ahora este originalmente era de 50 puntos, ahora te está dando 100 de años de vida, de esperanza de vida. Vamos a escoger estas botellitas. Si te das cuenta, hay muchas uniones en todos lados. Por ejemplo, rojo y azul arriba, del corazón de salud 1, más un punto de vida, y de daño más 10 al lado. El objetivo es ir complementando. Por ejemplo, en la botella de estamina o resistencia 2 está otro rasgo que no es compatible, ya que es amarillo con verde. Entonces debemos buscar algo que sea verde. Por ejemplo, velocidad de ataque le podríamos añadir y ahora se convierte en dorado, pero también se une. Entonces ya arriba, abajo, digamos arriba, derecha, izquierda, ya está conectado. Ahora falta la parte de abajo, que es amarilla. Entonces podríamos darle un poquito más de salud, o mejor bien, más administración. Y ahora sí se pone en dorado. Ahí es cuando ya lo has convertido bien. Ahora podemos seguir haciendo esto uno por uno hasta convertir todo esto en dorado. Pero también hay rasgos especiales que más tarde voy a explicar. Entonces, siempre cuáles son los mejores rasgos que recomiendo. Va a ser estrategia más 3, administración más 3, resistencia más 100, velocidad más de 3, nivel 3, que te da más 5 puntos de velocidad. Gigante es opcional, también puedes hacer más pequeñas a las criaturas, es opcional. Descendencia más 4, obviamente es muy recomendable porque más rápido se pueden reproducir las especies y con mayor éxito. Que mutagénico, ya le voy a explicar para qué sirve esto, pero es algo que hace que aumente las probabilidades de crear una mutación. Si tú vas al editor de su especie, existe aquí mutaciones. Entonces, si tú activas ese rasgo, puedes aumentar las probabilidades que en algún momento la raza pueda convertirse en alguno de estos 10 mutaciones que tiene el juego. Esperanza de vida más 100 años. Obviamente tenemos inteligencia más 3. Más 300 puntos de salud, eso es bastante. Diplomacia nivel 3 que te da más 3 puntos. También encontramos el daño 3 que te da más 10 puntos de daño, nada mal. Y esto lo voy a explicar qué significa el bono masculino, pero lo vamos a explicar por acá. Digamos que escogemos esta zona de aquí del gen, por ejemplo, aunque lo ideal sería aquí, por ejemplo, y escogemos el de hombre. O el rasgo de masculino, bonus masculino. Lo que hace es que todas las criaturas hombres van a tener una diferencia notable con las mujeres. Por ejemplo, ellos van a destacar más en administración, salud, daño, administración, velocidad de ataque. En esos 4 rasgos que lo rodean. Pero si fuera mujer, no recibiría ese bonus de estadísticas. Pero si tú luego también lo puedes intercambiar por el rasgo de mujer, ahora son las mujeres quienes reciben esos bonus en vez de los hombres. Entonces es un rasgo que si tú quieres potenciar una raza en particular, lo recomiendo. Pero si lo que tú quieres es potenciar una raza
no que potenciar una raza, sino que sea lo más neutral, entonces yo recomendaría es desactivarlo y dejar el rasgo por defecto para que se convierta en dorado. Y vemos este gen mutagénico que te da este rasgo de positivo. Pero aumenta las probabilidades de que en algún momento pueda mutar esta raza, ¿ok? Ahora tenemos lo opuesto, gen dañino. Como dice su nombre, disminuye al 50% las estadísticas. Por ejemplo, este es el potencial reproductivo que originalmente te da más 10 puntos, pero como está conectado con este rasgo de este gen dañino, ahora es la mitad, más 5 puntos en vez de los más 10 puntos que antes sí recibía. Yo no recomiendo para nada que tengas este rasgo porque a la final vuelve más débil a tu raza. Y vemos como unas esferas alrededor. Las esferas son neutras. Estas doradas, ves que se convierten en doradas siempre y cuando no haya un gen dañino alrededor. Porque cuando hay un gen dañino, mira que pierde esa potencia e incluso afecta los puntos laterales donde esté conectado. Así que yo siempre voy a recomendarte que escojas un rasgo neutral y que obviamente no dañe. Por ejemplo, este que es de estrategia 2, ahora recibe más 4 porque está conectado en todos lados y ahora es dorado. Ahora empecemos con algo fácil. Por ejemplo, comencemos con algo de estrategia. Vamos conectando, busquemos el rasgo, obviamente con un poco de lógica. Por ejemplo, podríamos darle más esperanza de vida. Ahora es rojo, podríamos buscar algo que tenga salud, pero no veo nada, entonces agreguémosle velocidad de ataque para que haga más daño. O sea, haga más golpes en un mismo tiempo. Ahora es verde, entonces podemos buscar algo que sea verde. Salud, perfecto. Mira, aquí arriba ya se conectó con dorado, así que busquemos un amarillo y un rojo que conecte entre salud y obviamente resistencia 3. Entonces busquemos algo con amarillo y rojo. Por ejemplo, estrategia más 2 es una forma, aunque te apuesto que también administración sería adecuado en este caso. Uno va combinando y va armando un árbol de genética que puede ser muy útil para cualquier cosa. Y mira, ahora voy a escoger el rasgo de daño 3 y mira, literalmente ahora todo es dorado y cuando conviertes a todos los puntos en dorados, no solamente desbloqueas un rasgo de un logro de Warbots, pero también conviertes el cromosoma en este color dorado. Y así lo puedes hacer con cada raza. Y así vas creando tu raza perfecta solamente con la genética. Este es uno de los potenciales del editor de genética. Y pues ya en pocas palabras te enseña los mejores rasgos. Por ejemplo, la tasa de natalidad lo que hace es que haya un niño más al momento del embarazo. En vez de que nazca un bebé, pueden nacer 2 o pues 3 o 4. Dependiendo de cuántos rasgos pongas de esto. Puede ser bastante útil para que una raza tenga bastantes hijos. Y obviamente aquí está la armadura y la velocidad de ataque. Entonces, te voy a explicar. La salud, como dice su punto, es la cantidad de vida antes de que muera. Si tú le pones poca salud, muy pocos golpes pueden bastar para extinguir una raza o una criatura. La armadura es la capacidad o la disminución de daño que puede recibir una unidad. Por ejemplo, si es del 100%, prácticamente el daño es muy nulo o muy poquito. Es bastante fácil para crear razas prácticamente indestructibles, solamente usando armadura. Pero un 10% no es abusador y puedes recibir daño a esa unidad. La velocidad es el daño que tiene de 17 puntos, nada mal. Es una unidad medianamente rápida. Luego tenemos la cantidad de daño, que en este caso da más 50 puntos de daño. Es decir que esta unidad cada vez que da golpe le quita 50 puntos de vida en promedio a una unidad. Es bastante. Es decir que si este búfalo se encontrara con otro búfalo, literalmente le costaría 3 golpes o quizás 4 debido a la armadura que tiene para eliminar a este animal. Y hay algo genial, la velocidad de ataque está muy relacionada con el daño. Por ejemplo, la velocidad de ataque es cuántos golpes puedes hacer en un segundo una unidad. Por ejemplo, en este caso puede hacer 6 golpes al mismo tiempo. Entonces multiplica 6 por 50, te va a dar 300 de daño. Literalmente con un golpe, bueno, un efecto de golpe ya le hace 300 puntos de daño.
descontemos el 10% que sería 30 puntos, ya es suficiente como para eliminar una raza. Luego tenemos la diplomacia. La diplomacia es más clave, es para el tema de evitar guerras entre otros reinos, ya que mientras un rey sea lo más diplomático evitará iniciar guerras, pero también que otros reyes o gobiernos lo declaran la guerra la mayoría de tiempo. La estrategia está más relacionada con los ejércitos y es la capacidad del rey, y también tiene que ver con el capitán de los ejércitos para enfrentarse con estrategia contra el enemigo. Luego tenemos administración. Lo que hace es la cantidad de recursos que puede administrar una ciudad, un gobierno, un reino, pero también las ciudades máximas que podría obtener un gobernador. Entonces, mientras más alta sea la administración de las unidades, más ciudades puede conquistar y así evitar las rebeliones. Luego tenemos la inteligencia, que en este caso aún no sirve para nada, pero en el futuro, cuando llegue una función especial que está en ciudades, buscamos una ciudad y buscamos esta función con un icono rojo, dice Technology, va a volver el viejo sistema que estaba implementado en el sistema de las culturas de la actualización 0.22 de Worldbots. Así que por el momento es una función que no tiene ninguna utilidad hasta el momento, pero que en el futuro claramente sí. Entonces volvemos a lo de las razas. Entonces encontramos que esta es la esperanza de vida. Si ves que hay una calavera verde con un cactus, significa hombres, es decir que los hombres pueden vivir hasta 220 años. Y las mujeres también, que tienen una flor en la cabeza. Este es el potencial reproductivo de 46%, es decir que tiene una muy alta reproducción, es decir que puede tener hasta 46 hijos máximo también, aunque en realidad es la cantidad y potencial para tener hijos. Mientras más alto, mejor, porque así no demoran tanto tiempo en tener hijos. También tenemos la tasa de natalidad, que es la cantidad de hijos máximo. Aquí sí es la cantidad máxima de hijos, en este caso 3 por cada unidad. Entonces es poca, pero es suficiente para que no se extinga. La tasa de mutación es dependiendo de si escogiste este rasgo del gen, bueno, no sé dónde está, se me perdió aquí, el gen mutagénico, que literalmente, como dice su nombre, es la cantidad de mutación que puede ocurrir en generaciones para que la raza evolucione a otras mutaciones. Y la maduración, bueno, esto tiene más que ver con el editor de su especie que uno puede escoger en el tiempo de maduración, es cuánto tiempo demora una raza en tener un hijo, es decir 20 meses, pero mientras más bajo mejor, porque así puede tener bastantes población y así evitar la extinción. La estamina es la cantidad de resistencia física antes de que la unidad se quede con sueño o tenga que recuperarla para seguir combatiendo, luchando o trabajando. Es como la energía vital de las unidades. Mientras más alto, más puede hacer sin que se le agote la energía antes. Y el maná, bueno, siempre hay unas pequeñas reservas de maná en promedio de 90 puntos, pero digamos que las criaturas no nacen con maná, o al menos aún no. Y para el momento de este video, que es la 0.52, no han agregado un rasgo de la genética para aumentar el maná de las unidades por defecto, porque la única manera es ir al editor de nacimiento y darle el sombrero de los magos, etc. Acá está, corazón de mago, que te da más 1000% de maná. Es una forma de obviamente de ellos obtener maná. Y bueno, eso en resumen es el editor de genético. Espero que te haya servido, te haya funcionado, y te dejo este video donde te explico los mejores rasgos de los clanes para que lo vayas a ver.